Hola amigos, ¿qué tal de nuevo? Estamos el día de hoy en una nueva entrega de la serie Comprendiendo la Neurología. Hoy vamos a abordar al quinto nervio craneal, conocido también como trigémino. No es tan largo, es un nervio relativamente breve, pero es bastante interesante. Vamos a empezar entonces. Y al igual que como abordamos los anteriores nervios craneales, ¿cuáles son los componentes funcionales del trigémino? Muy bien, pues el nervio trigémino tiene un eferente branquial. eh, Acuérdense que ellos son los eferentes que van derivados de los arcos branquiales y en este caso pues a movimientos específicos a nivel facial que ya veremos. Y un aferente somático, es decir, que recibe sensaciones de piel y mucosas. Obviamente estas características las están compartiendo con otros nervios craneales, pero para ponerles en contexto de la funcionalidad del trigémino. Y los elementos del nervio trigémino son dos, tiene un elemento sensitivo y un elemento motor. Aquí tenemos un esquema tomado de uno de los libros, de un texto, y aquí tenemos uno de los elementos que es el ganglio de Gasser. Como pueden ver, miren, aquí apenas se insinúa, pero esto vendría siendo el puente. Arriba pues el mesencéfalo que no está distinguido y abajo el bulbo. Bueno, aquí del puente es donde nace el tronco del trigémino y una vez que sale se forma lo que se llama el ganglio de Gasser. De este ganglio de Gasser nacen tres raíces. La primera hacia arriba, que es una raíz que da rama frontal y rama ocular. Teóricamente inerva la porción superior de la córnea. También inerva las meninges anteriores, el periósteo, el hueso del cráneo, los senos frontales. La rama 2, que es la siguiente, esta también comparte inervación con parte del ojo. Técnicamente inerva también a una porción inferior de la córnea. Y obviamente a toda la región maxilar superior, toda la arcada dentaria superior, encías, paladar duro e incluso una parte pequeña del paladar blando o más bien el paladar posterior. Y la rama 3, como pueden ver aquí, no se distingue mucho, pero es la rama más gruesa. Y además aquí, que luego veremos más finamente, este es un elemento motor. El que habíamos mencionado, el trigémino tiene elementos sensitivos que está en las tres ramas, sin embargo su elemento motor está solamente en la rama inferior. Esta rama inferior también se llama rama maxilar inferior o rama mandibular y obviamente tiene a su cargo la sensibilidad dolorosa de la lengua, la sensibilidad de los dientes y obviamente de toda la mucosa oral de esta región. Y también tiene a su cargo la porción motora a todos los músculos, como pueden darse cuenta, aquí da una rama, ramas que llega a músculos y hasta cierto punto se anastomosan también con ramas del facial. Esto puede dar la falsa idea de que partes de las que vemos acá vienen del facial, pero o lo contrario, que partes que son realmente trigeminales se piense que es facial o ramas que son faciales se considere que puedan ser trigeminales, pero ya a nivel histológico pues ya se define quién es quién. Eh, Algo interesante que veremos igual cuando veamos el facial, esto es como no sé, los postes de luz de la Comisión Federal de Electricidad, que son tomados muchas veces por otras compañías como la de teléfonos, las de internet. Imagino que han de pagar su renta, pero utilizan la misma infraestructura. Bueno, ¿y por qué lo estoy metiendo acá? Porque ya conexiones preestablecidas por algún nervio pueden ser utilizadas por otro nervio y entonces pueden compartir de alguna manera una rama, pero aunque van juntas, la rama de cada nervio va separada. Pero insisto, lo veremos ya más finamente cuando nos toque hablar de ello en otros nervios craneales. Muy bien, entonces, el elemento sensitivo va a todas las regiones del cráneo anterior, sería todo esto, y obviamente toda la región facial con cada una de las ramas que ya mencioné. Y aquí tenemos todo, nariz, ojos, dientes, encía, paladar duro, parte del paladar blando,
senos maxilares, seno frontal, seno etmoidal, la piel cabelluda, obviamente la región de adelante, porque la región de atrás no lo menciono aquí, pero bueno, lo diré, es a partir de la rama C2 que ya habíamos mencionado para que lo tengan presente. Entonces, todo esto que está acá, pabellón auricular, conducto auditivo, le toca al trigémino, pero hay un pequeño detalle. El pabellón auricular está repartido entre varios nervios craneales. Solo le toca al trigémino la porción de adelante, al igual que el conducto auditivo externo. Solo le toca al trigémino la porción de adelante. Los elementos motores del nervio trigémino sirven para la masticación. Pues ya todo el mundo sabe que es la apertura y cierre mandibular, que parece algo simple, pero tiene sus detalles. Por ejemplo, tenemos al músculo temporal, que tenemos aquí de este esquema, el músculo massetero. Ambos músculos, su finalidad es el cierre mandibular. Tenemos otros dos, que son el pterigoideo interno, que vemos acá, y el pterigoideo externo. ¿Cuál es la función de estos músculos? Estos músculos lo que hacen es que mueven la mandíbula a los lados. Esto se ve mejor cuando estamos viendo masticar, no sé, a un camello o a una vaca, en general a un rumiante, porque ellos más que masticar lo que hacen es moler y esta es una manera de hacer mejor la digestión. Bueno, el que está a cargo de estos músculos son el pterigoideo interno y externo, que penden directamente de la inervación trigeminal. Otros son el miloioideo y el digástrico, que aquí podemos, aquí están coloreados, uno y otro. Estos músculos, el miloioideo y el digástrico, sirven para abrir la boca, para la porción de la masticación, digámoslo así, pasiva, aunque en realidad obviamente también es activa, que es la apertura mandibular. También tenemos otros músculos que no tienen que ver con la masticación, pero sí intervienen en un reflejo que es complejo, que es el bostezo. Tenemos al tensor del velo del paladar que está aquí. Como pueden darse cuenta, está en contacto directo con la trompa de Eustaquio. Esta trompa va conectado directamente con el oído medio. Recuerden que la finalidad es generar la aireación en el tímpano para que la audición pueda ser óptima. Otro músculo es el músculo del martillo, que aquí lo tenemos. Este músculo del martillo o también está pegado al tímpano, lo que hace es que al contraerse tensa el tímpano. En el bostezo, especialmente, que es donde más se notaría, este músculo se tensa y al tensarse permite que haya una movilidad del tímpano y a su vez este músculo se tensa y al tensarse técnicamente libera esto, el conducto auditivo, y permite que ocurra esa sensación de que se destapa el oído cuando uno bosteza. Entonces, estos también penden directamente del nervio trigémino. Y ahora sí, hablemos de los núcleos, la parte más complicada, ¿no? Bueno, los núcleos del trigémino, miren, aquí tenemos al nervio con el ganglio de Gasser y como podemos ver, tenemos en azul esta rama, que son las ramas fundamentalmente sensitivas. Mientras que el elemento motor es un elemento pequeño, como lo estamos viendo acá. Bueno, el elemento sensitivo tiene en realidad tres núcleos. Tiene un núcleo aquí que se le llama núcleo propioceptivo, que está en el mesencéfalo. Entonces, la propiocepción es esa habilidad que permite sentir a uno, acuérdense, posición, presión y vibración. Permiten conocer la posición de la mandíbula y sobre todo la presión que hay en la mandíbula. A lo mejor ustedes dirán, bueno, ¿y eso como para qué me sirve? Bueno, digamos que cuando estamos masticando algo suavemente o de forma muy intensa, es aquí donde lo registramos. No sé, me estoy acordando en este momento en un documental que vi de Nat Geo o algo así, donde como el lagarto, al cargar a los huevos o a sus crías, los agarra con la boca, obviamente. Entonces dirá, bueno, esas fauces que son capaces de romper un cuello de una cebra,
¿Cómo tienen la delicadeza para transportar un huevo sin romperlo? Bueno, gracias al fenómeno propioceptivo. Son capaces de sentir con qué presión la mandíbula se está cerrando. Esta es la finalidad del núcleo mesencefálico. Tenemos otro núcleo que se llama principal pontino. A este se le considera por excelencia el núcleo doloroso. Es un núcleo muy grande comparado con otros núcleos. Es más, aquí podemos ver realmente otros núcleos del tallo de otros nervios craneales que veremos y creo que nadie se compara con el principal, que es el doloroso. En muchos libros o en todos los libros que ustedes lean, sabrán que el elemento doloroso más intenso de todo el cuerpo es a nivel del trigémino. Si han tenido un dolor de muelas, ya saben a lo que me estoy refiriendo. Entonces, es un elemento del dolor y también se considera del tacto, además del dolor. Y el último elemento que en algunos libros lo mencionan como un elemento vulvar, pero la realidad es que anatómicamente se extiende hasta la médula espinal alta. Entonces, por eso le pusimos bulbo espinal y este se encarga fundamentalmente también del dolor y de la termocepción. Se considera también que hay elemento doloroso aquí, pero bueno, la termocepción es el elemento más importante a este nivel, para que vean cómo está compartimentado la propiocepción, el tacto y el dolor, y fundamentalmente la termocepción con algo del dolor. Entonces, para que no se les vaya a confundir, lo propio está en la mesa, es decir, la propiocepción en el mesencefálico, y la vulva está caliente. El que entendió, entendió. Muy bien, y ahora el elemento motor que es a nivel de puente, aquí lo tenemos con este pequeño núcleo y que es el núcleo motor del trigémino que está en el mesencéfalo, así se llama el núcleo. Y hablando de lesiones trigeminales, ¿cuál puede ser las que se dan? Número 1, la neuralgia trigeminal. Esta es una rareza, pero de lo que hay en este nervio es lo que puede afectar. La neuralgia trigeminal, lo típico es este mecanismo fisiopatológico. Miren, aquí tenemos vasos, las arterias vertebrales, la arteria espinal anterior, la arteria basilar, que es la unión de las dos vertebrales, y aquí tenemos las más importantes que son pica, que es posterior inferior, cerebellar artery, que es la cerebelosa posterior inferior, la aica, que es la anterior inferior, y la suca, que es la cerebelosa superior. Bueno, aquí hay un detalle. Bueno, el último vaso, que es la arteria cerebral posterior, que es donde acaba finalmente bifurcándose la arteria basilar. Pero bueno, esto era nada más para mencionarlo. Lo que me importa es esto, la suca, la cerebelosa superior. Como pueden ver, está en contacto estrecho y cercano con el nervio trigémino. Lo que sucede es lo siguiente, con la edad aparece algo que se llama dolicoectasia. Dólico significa cuando una arteria se vuelve tortuosa. El tramo de una arteria normalmente es un tramo recto, pero con la edad, hipertensión, colesterol, diabetes, la arteria se empieza a volver sinuosa. Y a veces esa tortuosidad o esa sinuosidad es posible que esta arteria en un momento dado se ponga tan cercana al trigémino. Acuérdense que las arterias laten, que con cada latido pueda darle un pequeñísimo toque al trigémino y esto despertar un potencial de acción sensitivo doloroso. Bueno, aquí lo estoy mencionando más bien para darle nombre a las estructuras que ya mencioné. Estos son para fines referentes. Y cuando veamos sistema vascular, bueno, pues ya no se les haga tan tedioso conocimiento nuevo, sino, esto lo vimos en trigémino. Ok, entonces, cualquiera de las tres ramas trigeminales puede comprometerse. Sin embargo, le puse asterisco a la 2 y 2 asteriscos a la 3 porque sin duda alguna donde hay más frecuentemente neuralgia trigeminal es en la rama 3, es decir, a nivel de la mandíbula. Y la que sigue es la rama 2, que es maxilar superior, o más bien maxilar simplemente, y rara vez está en la rama oftálmica o en la rama frontal, raro, pero también puede haber neuralgia trigeminal allí. La neuralgia se caracteriza, también lo tocaremos cuando veamos cefalea, pero bueno, es importante ya que hablé el tema. Es un dolor muy intenso. En el mundo de la cefalea se cataloga el dolor
desde 0 a 10 sobre 10. Digamos que 0 es no dolor, 1 de 10 es un dolor tan ínfimo que solo momentánea, o no momentánea, sino solo lo sientes, pero tan tenuemente que casi ni dolores. Un dolor 5 de 5 diríamos que es un dolor intenso, pero te permite hacer tus actividades de la vida diaria. Y un dolor 10 de 10 digamos que es un dolor terrible, lo peor que hayas sufrido. Y este dolor pareciera que a la persona le están dando una descarga eléctrica o incluso se siente como un latigazo. Yo no sé, pero cuando yo todavía era más joven, todavía los circos tenían actos con animales y sonaba el látigo ¡tas! En el show que daba el domador de tigres. Bueno, imaginen que un latigazo de esos te da directamente en la cara. Ahora, pues ya no hay animales en los circos, o no sé. Pero imagínense un latigazo. Entonces, o acá, o como acá en Tabasco, que cuando tus papás te pegan, te dan un bejucazo bien dado, que cómo duele. Obviamente, imagínense uno en la cara. No, no se la acaban. Es un dolor espantosísimo. De hecho, la neuralgia trigeminal se considera uno de los dolores más intensos que hay. Y hay algo que se llama zonas de gatillo. El nombre de esto son los puntos de Valix, ese es su epónimo. Estas zonas de gatillo son zonas que al tocarte o al estimular te van a disparar el dolor de neuralgia, que podrían ser, obviamente, cosas como tocarse la cara, afeitarse, maquillarse, lavarse los dientes. Obviamente al bañarse y estarse enjabonando la cara. Obviamente, si tu dolor es mandibular, es al tocar ramas mandibulares. Si tu neuralgia es maxilar, obviamente es al tocarte zonas maxilares. Por eso muchas personas con esta patología, si son mujeres, prefieren ya no maquillarse, si son varones, prefieren ya no afeitarse o hacerlo mínimamente porque esto despierta el dolor. Obviamente hay tratamiento. Este dolor es un dolor que da en descarga eléctrico, latigazo, así como en pulsaciones. Te da una especie de dolor. Imaginemos que es el latigazo, tas, 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 uno tras otro, tras otro, tras otro, y te da una ráfaga de dolor que dura de 90 a 120 segundos. Por fortuna no dura más que esto. Algunos libros mencionan que puede durar hasta 3 minutos, pero es lo que dura. Una neuralgia trigeminal y desaparece. Cualquier dolor facial que dure más de eso no es neuralgia. Yo con mucha frecuencia he visto pacientes diagnosticados por algunos especialistas como neuralgia trigeminal, un dolor que dura 5 horas, 8 horas, un día, 3 días. Eso no es neuralgia. La neuralgia, el dolor dura segundos y se quita. Te puede volver a dar, claro, pero cuando da vuelve a durar 1 minuto o 2, o máximo 3, y el dolor desaparece totalmente. Puede volver a aparecer, sí, 100, 200, 300 veces en un solo día, pero no es un dolor continuo, sino da en ráfagas y siempre desaparece después de una oleada de medio minuto hasta 3 minutos de dolor. Y el tratamiento de una neuralgia trigeminal sería el uso de fármacos antiepilépticos, eso es lo que quiere decir esto. O también algo que se llama el tratamiento neuroquirúrgico. ¿Qué hace el neurocirujano? Bueno, pues hay un material que se llama gel foam, yo no sé si ya lo cambiaron, abren el cráneo y ese gel foam es como un colchoncito, una espuma. Bueno, colocan esa espuma entre la arteria suca, que generalmente es la comprometida, y el nervio trigémino, y asunto resuelto. Ya la arteria ya no le pega al nervio y la neuralgia desapareció. Sin embargo, se ha visto que después de algunos años puede volver a aparecer. Entonces, digamos que simplificado, eso sería la patología de este nervio craneal. ¿Y cómo exploramos el nervio trigémino? Bueno, con el reflejo corneal, que lo que hacemos es que con algo suave, con una puntita de algodón, miren, no es tocar la parte blanca, la parte esclerótica blanca, no, sino es la córnea. Obviamente el paciente tiene que estar viendo hacia un lado, ¿por qué? Porque si el paciente ve que le vas a hurgar el ojo, cierra el ojo, pero ese no es el reflejo corneal. Acuérdense que cuando el paciente le haces una señal y el paciente ve que puede haber una amenaza, cierra el ojo, se llama reflejo de amenaza.
y el trigémino no implica que vea. Así que gire el ojo y del otro lado, muy cerca, para que no alcance a ver la punta del objeto, inmediatamente le tocas la córnea y en el momento del toque obviamente cierra el ojo. Esto es el reflejo clásico. El elemento sensitivo es trigémino y el cerrar el ojo es un elemento motor y el elemento motor lo da el facial. Así que el reflejo corneal es un reflejo 5-7. Y tenemos otro que se llama maniobra de Foix. La maniobra de Foix consiste, aquí se lo estoy haciendo a un modelo, obviamente estando despierto. ¿Cómo se hace? Pues simplemente con el ángulo de la mandíbula se aprieta con relativa suavidad, pero con los nudillos para que se sienta mejor. En condiciones normales, obviamente, lo que ocurre es que hay una gesticulación simétrica, como en este caso. Esa gesticulación simétrica implica que de ambos lados se siente y a su vez de ambos lados hay motricidad facial intacta. Este es un reflejo igualmente 5-7. Nota, la maniobra de Foix no se hace en el paciente despierto. Simplemente, si quieres explorar, nada más le haces estímulo táctil suave y ya con eso es suficiente. Sin embargo, se hace en el paciente con deterioro de la alerta porque te permite saber si está inconsciente, si hay una interrupción en los circuitos del puente que permitan que haya movilidad facial. Si le haces la maniobra y el paciente de un lado no gesticula, te podría decir que hay una parálisis facial de ese lado. O si no gesticula de ninguno de los dos, podría ser que tenga destruido el núcleo del puente del sensitivo trigeminal de ambos lados. Bueno, otro es el reflejo estornudatorio. Este reflejo tiene un mundo de elementos, porque para empezar, al introducir algo, o por ejemplo cosas como la pimienta, irrita la mucosa nasal. Inmediatamente la mucosa nasal envía un estímulo al sistema nervioso y se desencadenan varias cosas. Miren, para empezar, hay una apertura de la mandíbula. Esa también es territorio trigeminal. Pero también hay cierto movimiento del paladar que implica el glosofaringeo y el vago. También el paciente a su vez hace una arcada que le toca más que nada al vago. Hasta cierto punto el paciente también tiene cierta contracción de la cabeza hacia atrás que toca elementos motores que le tocan al nervio C2. Y también hay cierto movimiento diafragmático e intercostal cuando vas a estornudar, así que también tiene que ver elementos C4 y de T2 a T6. Entonces, el trigémino comparte con otros para el reflejo estornudatorio, que es realmente complejo. Es muy elaborado la aparición de este reflejo. Y obviamente tenemos por último algo que se llama reflejo de estiramiento muscular, mandibular, que consiste, esto es para ver cómo está el arco reflejo, así como hay reflejo patelar, aquileo, bicipital. Y también así tenemos este reflejo que consiste en esto. Si se dan cuenta, golpeó la mandíbula y al golpearla, la boca la cierra. Ahí va. Esto es clásico si hay una lesión de motoneurona superior que afecte en esto se hace más exagerado, o por el contrario, si hay una lesión a nivel vulvar, este reflejo desaparece. Y esas son las formas de exploración del nervio trigémino. ¿Qué sería un nervio 5, perdón, un reflejo 5-5? Porque el aferente sensitivo es la propiocepción del trigémino y el elemento motor es la contracción del temporal y el macetero, también a cargo del trigémino. Y eso es todo lo que hay que saber del nervio trigémino. Espero que les haya interesado, espero que les haya gustado. Este nervio es relativamente breve, aún con todo y sus funciones. Si les gustó el video, compártanlo por favor. Y si les gustó también, pueden ponerle me gusta. Para mí es importante este detalle y no les cuesta nada.
pero tampoco es obligado, lo que sea de su voluntad. Bueno, espero les haya sido muy interesante. Hasta luego, chao.